daukazu nola tripan korapilo bat edo ez dakit nola esan. Eta ateratzen zarenean daukazu gogoa berriro egiteko. Super guaia. El martes, el miércoles y el jueves lo hemos hecho solamente de 1 a 2 y bueno, todos hemos puesto de nuestra parte y después al llegar aquí y ver tanta gente que nos estaba mirando, yo qué sé, pues nos hemos quedado muy nerviosos. Al final nos hemos sentido como si nos hubiéramos quitado un peso encima, pero yo por lo menos me he sentido con un poco de pena por dejar de practicar los bailes, porque por lo menos a mí me gustaba bastante pasar un rato con la clase y muy a gusto y muy bien. Nos sentimos, por lo menos yo, bastante agradecida de por lo menos que hayan venido en los de Dantzak aquí a enseñarnos algunos bailes y hemos estado muy a gusto. Oso esperientzia polita, bai. Nik uste dut guraso guztiak harrituta, gelditu dira segurazki. Espero hainbeste hori aste batean ikasten du pilo. Una sorpresa, me ha gustado muchísimo, no tenía relación con la danza y ha sido así como por casualidad también para que la niña, veníamos con una niña de 10 años, para que ella también conociera la danza y bueno, a ver si le gustaba y encontraba, pues bueno, su pasión. Me ha parecido súper creativo y bueno, el trabajo que hay detrás, gente joven, me ha parecido integrador, me ha encantado. Vamos, es que a mí me dan ganas hasta de apuntarme a danza contemporánea también. Supongo que nunca es tarde, ¿no? Una cosa, Colín. Oso motibatuta, beste batzuk baino gehiago noski, ikusi ditugu baita ere disfrutatzen asko, eta bueno, azkeneko produkzioa polita izan da, baina uste dut azkeneko produkzioa baino gehiago ibilbidea dela kontutan hartu behar dena eta benetan garrantzitsua izan dena, ez? Aberasgarria pertsona asko ari garelako hontan, ez? Txikiendako oso esperientzia polita da, bizitzen dutelako, ez? Ikuskizun baten prozesu osoa, alde batetik dantzariekin eskolan daudelako, harreman oso gertukoa izaten, eta gero ikusten dute prozesu osoa, ez? Nola egiten diren entseguak, nola den antzokia barnetik. Ikasle guztiek beraien izaera, gorpuzkera, sexua, denek parte hartu dutela, eta hori iruditzen zait ikaragarri politia. Azken finean, mundu guztiak ez dantza egin dezakela, eta Niri iruditu zait oso polita dantzatzearena eta gainera nik espero nuen beste dantza mota bat eta orduan gustatu zait asko egin dugu. Lehenengo egunean hasi ginen pixka bat berotzen eta gure pasuak erakusten bestei. Eta gero ja bigarren egunean hasi ginen guri gustatzen zitzaigun musika esaten eta gero koreografia pixka bat. Gero hurrengo egunetan ya coreografía osoa musikarekin. Los críos han cogido el escenario por banda y oye, se han mostrado como son y la verdad que muy sorprendido, me ha gustado, la verdad que muy bien y no sé, me ha sorprendido que con tan pocas horas igual de ensayo de tal, que él en casa así se expresa y tal, no sé qué, bailando y se mueve y tal, no sé qué, pero sí que es verdad que es un crío vergonzoso, pero sin embargo hoy por ejemplo le he visto muy bien. Me han contado todas las historias de dónde venían todos los profesores, les ha sorprendido, se han quedado a comer con ellos, nervios, la ropa, estaban deseosas de venir a bailar. Son súper vergonzosas y ha sido bonito el verlas bailar y no tener esas vergüenzas que tienen siempre, me ha sorprendido mucho. Esan behar, gaur ikusi duguna oso polita izan dela, sentikorra, emozio pilo bat, aurrak disfrutatu egin dutela ikusi dugu, eta, bueno, zoriontzeko da.
Beno, eta ikusle bezala oso garrantzitsua iruditzen zait kultura, dantza kontemporaneoa jendeari hurbiltzea. Entonces el bailar no le atrae nunca tanto, pero ahí la he visto súper suelta. Habéis hecho un gran trabajo porque le cuesta, eso de expresar con el movimiento le cuesta. Entonces para mí ha sido estupendo. Algo que me ha llamado mucho la atención es el apego, el cómo el apego es súper importante en las personas, ¿no? Entonces el cómo se tocan, el cómo ha sido muy bonita, a mí me ha gustado mucho. Hay que tocarle, hay que sentir cuando tocas, ¿no? Y es lo que he visto yo ya. Nosotros muchas veces como profesores de música tenemos esa carencia, entonces me pareció interesante para los chavales el que pudieran trabajar con este tipo de profesionales y verlas cómo dan una clase, cómo imparten la clase, de la manera tan natural que tienen de trabajar con ellos y de transmitirles la información y de que luego esa información la pongan en práctica. Y ¿cómo puede ser posible que en cuestión de menos de una sesión hicieran ya los chavales las cosas que hacían? El problema que siempre partimos de un punto que es esa ausencia de formación del alumnado, tanto en el aspecto de lo que es la danza, en el aspecto de teatro, de dramaturgia, artes escénicas. De esta manera, con este espectáculo, lo que se trata es eso, de unir todo, que tengan una experiencia en conjunto. Y en esa experiencia, esta propuesta que se hizo en su momento casaba muy bien porque estábamos trabajando un aspecto que es el tema de la danza y movimiento escénico. Beti dantzaren alor hori da pixkat geratzen zaiguna hankamotz. Orduan horrelako proposamen bat ekarrita positiboa edo interesgarria iruditzen zaigu pixkat osatzearren ikasleen formakuntza. Sentitu nuena izan zen emozioa batez ere ikasleek zuten motivazioagatik eta dantzaren mundua beste ikuspuntu batetik ikusteko eta batez ere nola gauza simpleekin gauza asko adierazi daitezkeela. Eta egin zuten lehendabiziko gauza da, hartu zuten mugikorra, grabatu zuten beraiek ni ikusteko. Batez ere, beraiek sentitu zutena izan zen harro zeudela egindako lanagatik. Eta ere gehiago, gero horren ostean egin ditugun gauza asko, aplikatu egin zituzten han ikasitako gauzak. Dantza bat ikasteaz gain, gure artean baita ere talde bezala gehiago batzea. Era una mezcla, nosotros teníamos que decirles lo que queríamos hacer y ellos pues creaban un ambiente y donde nos expresábamos y donde éramos más libres y así, y no hacíamos cosas muy profesionales porque era la primera vez que hacemos eso, pero ha sido muy interesante trabajar con ellos y crear lo que hemos hecho.